Arratsaldeon, eta ongi etorriak izan beste zientziateka batera, ikasturtearen azken zientziatekara. Muy buenas tardes y bienvenidos a la que va a ser la última cienciateca del curso. Hoy tenemos con nosotros a Javier Meana, que es catedrático de farmacología, es doctor en medicina y catedrático de farmacología en la Universidad del País Vasco. Javier hizo la tesis en la Universidad del País Vasco y luego ha realizado también una estancia postdoctoral en el Karolinska Institute, que es uno de los centros de investigación en ciencias de la salud más importantes del mundo. Y bueno, su trabajo es la neuropsicofarmacología, ¿no? Son dos prefijos y un nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues como su propio nombre indica, es esto, por una parte neuro, psicofarma, hemos dicho, farmacia, porque eres catedrático de farmacología. Bueno, y es especialista en lo que son las enfermedades, bueno, está trabajando en enfermedades graves, vamos a decir, del cerebro, ¿no? Esquizofrenia y este tipo de cosas. Bien. Y aunque no me lo había puesto en la chuleta, tiene algo que ver con el banco de cerebros. Tú tienes algo que ver con el banco de cerebros, porque tú colaboras con Koldo Collado y Koldo Collado y tú tenéis algo que ver con el banco de cerebros. O sea, que es responsabilidad. Él dirige un grupo de investigación en esto de lo que acabo de decir y además también es uno de los responsables del banco de cerebros que hay en la Universidad del País Vasco. Bien, yo le quiero agradecer muy sinceramente que se haya prestado voluntario a participar en esta cienciateca y bueno, como veo muchas caras desconocidas, simplemente quiero decir que es costumbre, una vez que acaba la charla, que haya un turno de intervenciones, de preguntas y que de hecho acaba siendo muchas veces la parte más interesante del evento. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Javier. Bien, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes y la amable presentación de su responsable, Juan Ignacio Pérez Iglesias. Y bueno, pues sí, efectivamente, como él decía, entre otras cosas, pues soy responsable de un grupo de investigación y trabajamos con algunas cosas que tienen que ver con esto del banco de cerebros, pero como ahora lo de ser banquero no es precisamente algo muy loable ni de lo que se pueda presumir, pues bueno, pero aparecerá alguna cosilla de estos a lo largo de la presentación. Bien, ustedes en los últimos meses habrán sido abrumados por la prensa en relación con noticias de la aparición de grandes proyectos relativos al cerebro, a un proyecto europeo que apareció allá por enero, no sé si me he quedado sin... Ahora. Esto es... En enero, a finales de enero, la Unión Europea dio a publicidad una nota, un acuerdo, por el cual se financiaban dos grandes proyectos en un programa específico de tecnologías emergentes y uno de ellos estaba destinado específicamente al estudio del cerebro. Es un proyecto a gran escala, un proyecto para 10 años, muy importante y fue pues, seleccionado de manera competitiva entre una serie de propuestas que habían recibido. Pocos meses después, la Casa Blanca hizo, ahí está la nota, el 12 de abril, dio publicidad también a la aparición de otro programa de características similares, al que le han llamado con el acrónimo BRAIN, ¿no? que saben significa cerebro en inglés, y que persigue unos objetivos parecidos. Por curiosidad, por comentarles un poquito de qué van estos programas, el europeo, que es esto que tenemos aquí a la derecha, este es el nombre, agrupa alrededor de 80 grupos científicos en Europa y algunos fuera de Europa, pretende invertir, pues ahí tienen, 1.190 millones de euros en un periodo de aproximadamente
10 años y sobre todo la aspiración final y lo que están presentando pretenden terminar generando una especie de cerebro virtual dentro de 10 años al que se le pueda aportar información y obtener respuestas y ver que eso pueda de alguna forma ser un simulador de lo que es un cerebro humano. Suena un poquito a ciencia ficción, pero bueno, veremos, hay que darle tiempo, a ver hasta dónde se llega. El proyecto americano es un proyecto que en principio también está diseñado a 10 años vista, presupuesto solamente le han dado para el primer año, 232 millones de dólares. Quien ha hecho estimaciones dice, bueno, pues si esto se multiplica por 10, pues el proyecto americano vendrá a suponer aproximadamente el doble de inversión que el europeo, pero ya veremos. Y en este caso, quizá es un proyecto un poquito más realista, más pegado a la realidad, en el sentido de lo que pretende es utilizar nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos periodos, tipo de nanotecnología, bioinformática, ingeniería, tecnologías de esta naturaleza de screening a gran escala y utilizarlos para conocer mejor el funcionamiento del cerebro y cómo se integra todo esto. Detrás de esto hay una voluntad de tratar de integrar conocimientos que probablemente están un poco dispersos y que va siendo hora y va siendo el momento de integrarlos. Utilizando un ejemplo que nos presentaba no hace mucho tiempo Mara Diersen. Mara Diersen es la presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, estuvo aquí en Bilbao dando una charla no hace mucho tiempo y explicaba esto, yo creo que un ejemplo bastante representativo. Decía, bueno, hasta ahora hemos estudiado mucho sobre los coches, individualmente sabemos mucho sobre coches, pero cuando esos coches tenemos que ponerlos en la circulación, estudiar qué es lo que pasa con la circulación y cómo va lo de los atascos y cómo hay que organizar los semáforos, es otra historia diferente que no tiene nada que ver con la mecánica o la electrónica de los coches, que es un área específica y es algo que no hemos hecho. Y indudablemente esa integración, ese tráfico, depende mucho de las características de los coches, pero es otra historia y uno puede ser experto en eso sin saber del otro. Pues probablemente es un ejemplo, a mí me gustó cuando lo presentó y por eso lo he utilizado. Bien, la investigación y el trabajo en cerebro tiene sus problemas y probablemente la aparición de estos programas tiene que ver con un cierto retraso histórico y las razones son varias, ¿no? Y yo voy a intentar pues, comentárselas así brevemente. Es cierto que a pesar de que bueno, pues hay trabajos y hay, como ven aquí, hay pruebas de que desde hace mucho tiempo pues, se realizaban determinadas intervenciones, si podemos llamarlas así, en el ámbito de modificar el comportamiento de las personas o abordar enfermedades mentales y que incluso bueno, pues hay imágenes de trépanos provenientes, pues fíjense, desde el Mesolítico y sujetos que debieron sobrevivir. Lo cierto es que una de las razones por las cuales la investigación y el conocimiento del cerebro ha llevado retraso respecto a otros órganos tiene que ver con que esto está en una caja rígida, aislada, protectora, que tiene una función muy importante y, por tanto, el acceso al interior de esa caja pues no es fácil, ¿no? Y hacerlo eso compatible con la vida pues no ha sido fácil. Y esa probablemente es una de las razones, como les digo, del retraso y de una de las razones del empuje de este tipo de iniciativas que les presentaba. Hay otra, y que tiene que ver pues, con la percepción. Les pongo esto para someterles a una pequeña pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto en alguna ocasión una puesta del sol en el mar o en el horizonte? Por favor, levanten la mano, sin miedo, no es trampa. Bien, la mayoría, ¿no? Bien, pues estoy seguro que saben ustedes que ninguno de ustedes ha visto una puesta de sol. Ustedes vieron cómo el planeta en el que cabalgaban se movía y el sol realmente, ustedes creyeron o creían que se movía en el horizonte. Y eso lo sabían cuando lo estaban viendo y lo saben ahora. Y sin embargo han levantado la mano. Y además, fíjense que yo les he hecho la pregunta, ustedes lo sabían y se han dejado llevar por mi discurso y rápidamente han contestado. Es decir, yo también he conseguido inducir en ustedes una respuesta que es errónea. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Pues que nuestro cerebro es fácil de engañar, que luego seremos capaces de entender cómo ha sido ese engaño en muchas ocasiones, pero que en muchas ocasiones las percepciones que tenemos pueden ser erróneas, ¿no? Y esto ha llevado pues, a un extremo, es esa vieja discusión filosófica de si un cerebro puede llegar a conocerse a sí mismo, ¿no? Y efectivamente en esa fase estamos. Todos esos juegos visuales que tanto vemos y que nos engañan, pues en el fondo es esto mismo, ¿no? Que les comentaba. Y esto obviamente
pues queramos o no, probablemente es una razón. Es decir, no sé hasta qué punto nuestro cerebro nos da para conocernos a nosotros mismos hasta el final. Y hay otra razón por la cual se han puesto en marcha estos programas, y es una razón de tipo sanitario y una razón de tipo económico, que yo creo que también es muy importante, que se la traigo aquí para que se hagan una idea. Si establecemos cuál es el costo en discapacidad, insisto, en discapacidad, no en mortalidad, de las enfermedades no transmisibles, que suelen ser además las enfermedades no transmisibles son las propias de los países civilizados, y establecemos los porcentajes, el porcentaje mayor se lo llevan las enfermedades del cerebro, las enfermedades neuropsiquiátricas que tienen aquí. Vean cómo este porcentaje es superior, por ejemplo, a las cardiovasculares o al cáncer, ¿no? de los que tanto se habla. Bueno, pues la discapacidad, los años de calidad de vida perdida, la calidad de vida perdida es mayor por enfermedades del cerebro en general, enfermedades neurológicas, psiquiátricas, que por otras enfermedades. Y esto tiene unos costos enormes. Esto también proviene de un trabajo, se lo traigo en inglés, y les he traído algunas diapositivas en inglés porque están tomadas directamente de los trabajos originales. Se ha llegado a cuantificar el costo de las principales enfermedades cerebrales, cuánto supone, y cuánto supone en costos, lo que se denominan costos sanitarios directos, es decir, la hospitalización, los medicamentos, costos directos no médicos, asistencia en casa, alguien que tiene que cuidar, y lo que se llaman los costos indirectos, ¿no?, en salud, que son los días de baja, para entendernos, ¿no?, los costos laborales perdidos. Y obviamente pues hay algunas enfermedades en las cuales pues los cuidados extrahospitalarios, como pueden ser las demencias en el Alzheimer, obviamente se llevan la palma. Hay otros en los que fundamentalmente, por ejemplo en depresión o trastorno bipolar, pues son los costos indirectos, son los días de baja. Bien, pues estos son los números, y ven que fundamentalmente son los procesos relacionados con depresión y los trastornos bipolares, eso que se llama psicosis maníaco-depresiva también, eso suele ser el responsable del mayor costo. Se ha estimado a cuánto sale esto en el ámbito europeo amplio, en 466 millones de europeos sobre los cuales se realizó este estudio, y en cifras del año 2004 salimos por cabeza de europeo a 829 euros de costo de las enfermedades mentales, considerando tanto los directos como los indirectos. Como ven, una razón importante para empezar a tomar medidas en el sentido de conocer e investigar en estas enfermedades. Bien, voy a hacerles un recorrido en primer lugar sobre algunos aspectos, los aspectos tecnológicos que probablemente están permitiendo o han permitido en los últimos años establecer frontera de conocimiento en relación al cerebro, a cómo funciona, cómo se desarregla y cómo se arregla, y luego les contaré, digamos, también algunos de esos hallazgos. Pero sí quería enseñarles algunas tecnologías porque seguramente ustedes han oído hablar de ellas, y enseñarles un poquito las posibilidades de las mismas en este sentido. Y en primer lugar, está claro que el avance en el conocimiento del cerebro, y sobre todo del cerebro humano en los sujetos vivos, funcionantes, y la relación con lo que hacen, con lo que piensan o con lo que sufren, tiene que ver con las diferentes técnicas de neuroimagen, esto que conocen como el TAC, las resonancias, ¿no? A estas alturas, ¿a quién no le han hecho una resonancia? Señores, de la cabeza, de la rodilla, de la cadera, todo el mundo hemos pasado por una resonancia. Esto que ven aquí a la izquierda abajo, pues es una resonancia de una cabeza. Esto es una imagen obtenida de una resonancia, pues con una alteración concreta, ¿no? Y estas máquinas ya hasta nos resultan familiares, están en muchos de nuestros centros sanitarios. Bueno, pues este tipo de tecnologías que aquí aparecen más vinculadas a los diagnósticos han servido y sirven para investigación. Incluso algunas tecnologías, como esto que tienen a la derecha, que es lo que se denomina la tomografía de emisión de positrones, el PET, que probablemente desde el punto de vista diagnóstico pues tiene limitaciones, no ha aportado excesivas cosas, tiene su utilidad, pero sin embargo en investigación, por ejemplo, pues ha permitido llegar a niveles minúsculos y a conocer los lugares de actuación finales de sustancias, de medicamentos administrados en pequeñas cantidades. Imagínense, por ejemplo, la ingesta de 100 microgramos de LSD, ese famoso alucinógeno que tanto es capaz de cambiar
tanto la percepción de un sujeto, generarle alucinaciones, etcétera, etcétera. 100 microgramos, la 10ª parte de 1 miligramo es capaz de generar ese tipo de acciones. Bueno, pues ahora mismo somos capaces de trazar dónde van esas moléculas de esa sustancia y saber a qué área cerebral en concreto van, qué estimulan, cuáles son sus dianas, y a partir de ahí, obviamente, pues empezamos a conocer muy bien dónde se producen, ¿no?, ese tipo de alteraciones y, de hecho, nos han enseñado mucho, pues, por ejemplo, en relación a la esquizofrenia, ¿no? Aprovechamos en muchas ocasiones ese tipo de tecnologías pues, para marcar. Probablemente conocen ustedes, ¿no?, la base al final del cerebro, el sustrato son unas células que se llaman neuronas. Esas neuronas tienen unas prolongaciones, ¿no?, y esas prolongaciones terminan liberando unas sustancias químicas que son transmisores, ¿no?, los neurotransmisores que interaccionan con otras proteínas que se llaman receptores y así se transmite, ¿no? Al final, pues la señal, el mecanismo cerebral pues son básicamente la transmisión de un impulso eléctrico que se transforma en una liberación de productos químicos, ¿no?, de neurotransmisores y que vuelven a generar de nuevo pues un potencial eléctrico que se va transmitiendo. Bien, pues esos transmisores, esas sustancias que en concentraciones mínimas llegan a fijarse con gran afinidad, somos capaces de identificar y somos capaces de detectar si se producen alteraciones en esa transmisión a partir de este tipo de tecnologías. Como les decía, una de las más populares son las resonancias, ¿no?, las resonancias magnéticas nucleares, y en su versión, digamos, puramente morfológica, estas son capaces de hacernos una foto, ¿no?, de un cierto área de nuestro organismo. Y aquí les traigo ejemplos de para qué pueden servir en investigación cerebral. Y, por ejemplo, miren, pues esto es una foto que podría darnos una resonancia de esa naturaleza y luego en color se ha superpuesto donde se van viendo alteraciones con el envejecimiento normal, ¿no? Uno puede ir haciéndole fotos a un sujeto a lo largo de diferentes años de su vida, o esto hacerlo varios sujetos, aprovechar de las capacidades que da en estos momentos la bioinformática, la bioingeniería, sintetizar todo eso en una imagen y ver, pues, dónde se van produciendo las mayores alteraciones según envejecemos. Y esto, pues bueno, nos lleva a mostrar algo que ya sospechamos, ¿no?, y que la corteza, del cerebro, ¿no?, la parte, digamos, más humana, ¿no?, del cerebro, es básicamente la que sufre más degeneración con la edad. En el ámbito de las enfermedades, pues esto se ha utilizado. Mire, esto que ven aquí arriba podría ser, o es, de hecho, un corte también de un cerebro, y en él se ha superpuesto las alteraciones que sufre ese cerebro a lo largo de un año. Si se fijan bien, y apenas se nota, y en algunos sitios se ven unas manchitas verdes, una tendencia amarillenta que indica, bueno, eso indica las pequeñas pérdidas de sustancia que ha tenido ese cerebro a lo largo de un año. Lo que tienen debajo es un cerebro también de un sujeto, pero es un sujeto con enfermedad de Alzheimer. Si se fijan ya a primera vista se ve que ese cerebro está atrófico, tiene ahí unos surcos más marcados, y además lo ven de color verde. El color verde lo que nos ha indicado es, y trata de indicar qué es lo que ha ocurrido a lo largo, como les digo, de un año, ¿no? Trata de marcar dónde se han producido cambios a lo largo de un año en ese sujeto. Entonces pueden ver cómo efectivamente se ha ido haciendo, prácticamente hay una pérdida general. Esto que se llaman los ventrículos cerebrales, son unos vacíos que hay rellenados con líquido cefalorraquídeo, se han hecho más grandes, respecto a un sujeto normal, porque se ha ido atrofiando la sustancia que hay alrededor, ¿no? Esto es, y esos vacíos, esos. Y luego, pues aquí abajo, esto es también otra demencia, pero bueno, tampoco tiene excesivo interés para lo que nos interesa aquí. Estas resonancias en investigación se les ha sacado mucho más partido. Y ha llegado un momento en el que hemos sido capaces de transformarlas en lo que se llama la resonancia magnética funcional. ¿Qué es esto de la resonancia magnética funcional? Pues es algo así como ver dónde o a qué zonas cerebrales llegan en un momento dado más sangre, más oxígeno, y ese oxígeno somos capaces de detectarlo con esas máquinas y nos está diciendo, oiga, este área cerebral está funcionando más. Entonces nosotros podemos estar haciendo una resonancia a un sujeto y decirle, póngase usted a hacer sumas o póngase usted a hacer multiplicaciones. Y la resonancia nos estará diciendo, mire, esta determinada región cerebral suya está funcionando más de lo habitual, más que el resto. Póngase usted a pensar en algo triste y podemos buscar bien. Esto se está haciendo de manera habitual, se está haciendo, por ejemplo, aspectos muy interesantes en el ámbito del
del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, estudios, y en nuestra comunidad en ese sentido existen grupos líderes que estudian, por ejemplo, el bilingüismo, ¿no? las bases cerebrales del bilingüismo en base a estudios de esta naturaleza. Esto que les traigo aquí es un ejemplo, es decir, esto obviamente al final se transforma en una imagen, y esto que vienen aquí que ven en rojo, esto es un ejemplo también sacado de la literatura, son las áreas que se activan en un cerebro cuando el sujeto está pensando en actividad sexual. Estas son las áreas hiperactivas, perfectamente localizadas y reproducidas. En los últimos años se ha empezado a implantar una técnica nueva que se conoce por las siglas que tienen aquí, DTI, esto que está en rojo, que lo que busca, más que la forma más estricta de la resonancia, busca las conexiones. ¿Ven? Todos estos pelillos que hay aquí en el fondo son las conexiones entre unas áreas cerebrales y otras, no son trazados de vías. Y obviamente esta técnica pues, fundamentalmente busca esos trazados y trata de comprobar dónde existen más conexiones, qué áreas pueden tener una determinada pérdida o una hiperactividad que puede indicar pues, bueno, que aquel área está en aquel momento funcionando. Esto es una nueva tecnología que, como les digo, todavía en el ámbito del diagnóstico médico prácticamente no ha entrado, o empieza a haber algunos trabajos, pero que en el ámbito de la investigación se está imponiendo y que ha permitido hablar de una cosa que se llama el conectoma humano, que es esto de aquí. Esto no es la cresta de un punky ni nada, es decir, esto es una representación más o menos virtual de las conexiones existentes entre las diferentes áreas del cerebro, cuáles son las áreas que están más conectadas, menos conectadas. En estos momentos se están trazando auténticos mapas de estas conexiones. Bien, ¿para qué se ha utilizado esto y qué ejemplos de información que nos ha aportado este tipo de técnicas? Pues mire, esto que ven aquí a la izquierda también es un trabajo de investigación, sin más, abajo está el título, pero yo lo que quiero contarles es básicamente esta gráfica y lo que ven aquí. Ustedes saben que hay sujetos que, bueno, técnicamente se les llama los sujetos buscadores de novedades, o los que les gustan las conductas de riesgo, ¿no? Son sujetos que hacen puenting con frecuencia, que les gusta ponerse a conducir a altas velocidades en sitios donde no se puede, situaciones de riesgo. Ustedes seguro que conocen a alguien que es así, ¿no? que tiene estas peculiaridades, ¿no? Y digamos, la barrera entre lo normal y lo anormal en estos sujetos a veces es difícil de definir. Este tipo de sujetos, pues probablemente a veces son sujetos que tienen más probabilidad, por ejemplo, de caer en ciertas adicciones, ¿no? En consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y se ha estudiado, ha habido gente que se ha preguntado, oiga, ¿qué es lo que pueden tener estos sujetos en el cerebro para comportarse así? Bueno, pues ha habido gente que ya ha llegado a encontrar unos determinados receptores, aquello que les enseñaba, que les decía que marcábamos allí con mucha afinidad, unos receptores de un transmisor que se llama dopamina, y se ha visto que efectivamente cuantos menos receptores de estos tenían estos sujetos, que es lo que está aquí, ¿no? en el eje de las X, los sujetos presentan más conducta de ese tipo, más buscadora de sensaciones. De alguna forma, estos receptores son una especie de freno, y si uno carece de estos receptores o su background biológico le aporta pocos receptores de esos, pues resulta que tiene más tendencia. Esto es importante porque nos ha enseñado mucho de la biología de estos sistemas que se llaman las vías de recompensa y el control de estas vías, sobre lo que yo les presentaré algunos datos un poquito más adelante. Y luego otro ámbito donde se ha extendido la resonancia, estamos llegando a la utilización de la resonancia, sobre todo esas resonancias funcionales, en el ámbito judicial. Probablemente en nuestro medio todavía no, pero sí, por ejemplo, en Norteamérica. Esto de la televisión, del polígrafo y tal, que todo el mundo está acostumbrado, pues imagínense que en vez de hacer un polígrafo a uno le ponen en un equipo de resonancia y le hacen preguntas y ven qué áreas cerebrales suyas se activan y lo comparan, digamos, con estudios bien establecidos de si son las áreas de la verdad o de la mentira, ¿no? Cuando uno dice verdades se activan unas ciertas áreas, cuando está mintiendo se activan otras. A uno le pasan por la resonancia, le ponen en esa situación y le dicen, usted está mintiendo porque la resonancia, y a partir de ahí pues le puedo culpar, o directamente el juez decide toma una decisión al respecto. Bueno, la utilización, como les digo,
a nivel judicial de estas imágenes no es ciencia ficción. Como les digo, en Estados Unidos de Norteamérica se está haciendo. Bien, hasta ahora les he hablado de neuroimagen. Probablemente, en mi opinión, otro grupo de técnicas que han aportado mucha información al estudio del cerebro es eso que se llaman las ómicas, ¿no? Eso de la genómica, la proteómica, la secuenciación masiva, todo esto que está aquí representado. Probablemente ustedes saben, porque aquí se habrá comentado, esto es también de nivel general, que la información que está en los genes que están aquí representados, pues bueno, se termina transcribiendo y traduciendo en proteínas a partir de unas determinadas productos que se llaman el RNA mensajero, y estas cosas se pueden medir en un tejido, en cualquier tejido, y se pueden medir en el cerebro si uno tiene el cerebro. Y la ventaja es que si cada uno de estos genes codifica una proteína y tenemos pues miles de proteínas en nuestro organismo y tenemos miles de genes, si tenemos la disponibilidad de ponerlo eso en un pequeño sistema, háganse a la idea de que esto pues es un cubo, esto tiene 3-4 centímetros de ancho y un poquito más si son ustedes capaces de poner miles de estas señales aquí y son capaces de medirlas, pues somos capaces de ver y leer el genoma humano. Así, a grandes rasgos, somos capaces de ver las características genéticas de un sujeto en cuanto a su ADN o los productos de ese ADN. Esto, que ha sido, digamos, técnicas de desarrollo en los últimos años, en los últimos 10 años, han permitido, aplicadas al estudio del cerebro, nos han permitido ponernos a estudiar las particularidades de los sujetos en cuanto a comportamiento, comparar qué ocurre con entre un grupo de sujetos normales y un grupo de sujetos pues, que tienen una determinada enfermedad mental, pongamos enfermedad mental o enfermedad neurológica, pongamos esclerosis múltiple, ¿no? Y de ensayos a gran escala podemos ver qué diferencias puede haber en esos sujetos y a partir de ahí empezamos a tener orientaciones sobre las bases genéticas de esas enfermedades que anteriormente la medicina decía que eran enfermedades de etiología desconocida, primaria, de que no se conocían las causas. Bueno, pues este tipo de estudios han permitido empezar a pensar, bueno, estas pueden ser las bases genéticas, pónganse aquí a estudiar. Y efectivamente, pues esos estudios nos han enseñado mucho de cómo somos o cuánto tenemos de parecido entre los humanos y cuánto tenemos de diferencias. Y como les digo, pues esas diferencias, las relaciones entre esas diferencias y nuestro comportamiento. Obviamente, y enlazando con la presentación que hacía Juan Ignacio, pues cuando uno tiene que estudiar genes, lo puede hacer en cualquier tejido del sujeto. Si lo que uno tiene que estudiar son sus proteínas o su mensajero, necesita el órgano, es decir, necesita cerebros, y los cerebros pues ya no se pueden estudiar en vivo como veíamos antes con las imágenes, sino que hace falta pues programas de obtención de esos cerebros, y de ahí venía pues este comentario. El grupo en el que estoy integrado, pues una de las actividades que realiza es investigación en este área, y nos vimos obligados de manera natural a poner en marcha un programa de obtención de muestras cerebrales que ha dado lugar pues a una colección, o el término que se utiliza en los últimos años, que es eso de bancos de cerebros, ¿no? Y que efectivamente pues bueno, supone un sistema de gestión como supone la gestión de cualquier tipo de biobanco de muestras. Es decir, hay que obtener las muestras para poder realizar este tipo de estudios, y eso pues exige sobre todo programas de donación y de mucha generosidad social. Bien, siguiendo la tercera tecnología que yo resaltaría también como fundamental en el desarrollo y el conocimiento del cerebro son las tecnologías de tipo electrofisiológico, el estudio de los registros eléctricos, ¿no? Y los registros eléctricos, pues hemos llegado a niveles microscópicos. Miren, esto es una neurona, aquí vista al microscopio, y ven aquí esto que sale aquí, esto es un electrodo que se ha aproximado a esa neurona, que besa esa neurona, y ese suele ser el término, y lo tienen aquí representado. Esto sería la punta del electrodo, ya ven que tiene ahí un agujerito, y lo que ha hecho ha sido chupar un trocito de la neurona. Esto es escala microscópica, y si se fijan, aquí se ha llevado
esta estructura, y esta estructura es un canal que aquí está representado. Esto sería la membrana de la neurona, lo que aquí está en azul, y aquí tienen el canal, y por ese canal es por donde se produce el trasiego de iones, de sodio, potasio, que en el fondo son las bases de la transmisión del potencial eléctrico y de la comunicación entre neuronas. Hemos logrado aislar los canales uno a uno a partir de una tecnología en concreto que se llama PatchClamp y que ha permitido conocer mucho sobre la dinámica, cómo se mueven esos iones, cómo es la transmisión del potencial eléctrico, cómo está alterado en algunas situaciones, y nos ha ayudado, junto con estudios de tipo molecular, pues a establecer cómo es la estructura de esos canales por los que se produce el trasiego, cómo actúan ciertas toxinas sobre esos canales. Por ejemplo, las toxinas de muchas serpientes, muchas toxinas de moluscos marinos, tienen como actuación estos canales, bloquean estos canales, algunos peces también, y a partir de ahí ese es el mecanismo por el cual producen el envenenamiento, la toxicidad que tienen estas sustancias tan importante. Pues bueno, conociendo más sobre esos canales, conocemos sobre esos mecanismos. De hecho, esas toxinas a veces han sido hasta herramientas de investigación. Pero ese registro eléctrico que ahí les enseñaba en el microscopio también lo podemos llevar a lo grande, ¿no? Y nos vamos y lo aplicamos a los cerebros humanos. Seguro que todos ustedes han visto, palpado, se imaginan a alguien que lleva un marcapasos cardíaco, que lleva una cosita como esta, ¿verdad?, colocada más o menos en un sitio. Ya lo que no se imaginan tanto es que en vez de ser un marcapasos para el corazón, esos cables se vayan a la cabeza y vayan implantados ahí, como ven aquí. Esto sería una radiografía, y vean cómo se meten los cables para adentro. Aquí tienen también un esquema. Esto les parecerá quizá más raro, quizá no le conozcan, salvo alguna excepción en el público que se ha dedicado profesionalmente a esto. Bien, pues miren, esto se está haciendo, es decir, la colocación de este tipo de sistemas de estimulación cerebral, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson resistente al tratamiento, pacientes de Parkinson con grandes dificultades, se les implanta este tipo de electrodos en determinadas áreas cerebrales con objeto de mejorar la sintomatología de su enfermedad. Esto se inició ya hace algunos años, y esto que les traigo a la derecha es también una publicación es una revista de medicina, es la principal revista de medicina del mundo. Esto es del año 99, hace unos añitos, y son unas fotos de un hallazgo muy interesante y que abrió nuevas perspectivas en este tema de la estimulación cerebral. Resulta que esta señora la habían operado, es una señora que tenía enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Parkinson resistente, que se vieron obligada a implantarle este sistema, y esta señora, cuando le activaban, le ponían en marcha el marcapasos, sobre todo cuando le daban una cierta intensidad, la señora empezaba a ponerse un poco triste, y en pocos minutos, aquí tienen hasta el registro de tiempo, en pocos minutos esta señora estaba a puro llanto, estaba absolutamente carente de iniciativa, y en el momento en que le apagaban el aparato, la señora volvía a recuperar su alegría natural, además una alegría porque en el ámbito de su enfermedad de Parkinson iba muy bien. Este hallazgo, pues claro, se describió así y abrió la vía a la utilización de este tipo de tratamientos en la depresión. Esto justo aquí inducían depresión. Bueno, ahora mismo se está utilizando este tipo de tratamientos en depresiones resistentes a medicamentos, pacientes que han pasado por todo tipo de pautas terapéuticas, están entrando en programas de estimulación cerebral profunda para el tratamiento de esas depresiones. Como ven, pues eso es presente, no es que sea futuro. Y quizá podemos empezar a hablar de futuro, y también esto ha sido noticia, pues cada cierto tiempo se ve en la prensa. Empezamos a hablar de la implantación de algunos chips que permitan, por ejemplo, a personas con problemas de paraplegia, con problemas de movilidad, que consigan, a partir de los cambios de electricidad en ciertas áreas cerebrales, mover voluntariamente pues equipos electrónicos que les ayuden a mejorar la motilidad, ¿no? Es decir, pruebas sobre todo en el ámbito sencillo, el ámbito motor, en el ámbito de generar movimientos, todavía obviamente en otros ámbitos no, y esto pues también forma parte de actividades de investigación en estos momentos y que permiten realmente el estudio, la utilización de esos potenciales eléctricos para obtener resultados de interés. Incluso pues algunas tecnologías como esta que ven aquí de estimulación cerebral superficial también que están en fase experimental, diríamos, en estos momentos. Bien, yo quería
hacer esta segunda parte de la charla, como les decía, mostrarles algunos de los hallazgos importantes en los últimos años en relación con el cerebro y el funcionamiento del cerebro, como les decía, tanto en condiciones normales como en condiciones anormales, a los diferentes niveles, ¿no? Son hallazgos que se han realizado pues, con estas técnicas que les enseñaba o con otros y vamos a hacer un recorrido desde lo más pequeño, desde lo molecular, desde los genes, iremos pasando por las células, iremos a los circuitos que forman esas células y nos meteremos en regiones y hasta veremos el cerebro a nivel global, ¿de acuerdo? Iremos dando un paseo rápido para que vean algunas de estas novedades. Y empezamos en el nivel más pequeño, en ese nivel genético, eso que les decía que en los últimos años habíamos empezado a conocer mucho sobre las bases genéticas o la variabilidad genética que explica por qué a veces nos comportamos de manera diferente ante ciertos estímulos, y eso que quizá hace 10 años hubiera sonado a ciencia ficción, ahora sí que nos hemos planteado y hemos evaluado muy cuidadosamente pues, aspectos de si el hecho, como les comentaba anteriormente, que haya sujetos que tengan una mayor tendencia a buscar conductas de riesgo, sujetos que sean más agresivos, y detrás de eso hay unas bases genéticas. Y efectivamente hemos ido teniendo hallazgos, pero esos hallazgos llegaron a provocar, sobre todo en los primeros momentos y sobre todo a nivel periodístico, ¿no?, entre los profesionales que se dedicaban a eso, un cierto sobredimensionamiento del fenómeno, ¿no? Se llegó a hablar del gen de la agresividad, ¿no?, o llevado, si quieren, al gen del gusto por el chocolate, ¿no? Y esto no es así, es decir, ese determinismo, esto no es así para casi ninguna enfermedad y mucho menos para el funcionamiento cerebral en condiciones normales ni en condiciones anormales. Ese determinismo es un poquito más complicado. Pero desde luego sí hay una base. Y les voy a enseñar algún ejemplo que ha dado y que da mucho que hablar. Miren ustedes, el cromosoma 17, uno de los cromosomas que tenemos nosotros, codifica, se encarga de regular la síntesis y la formación, entre otras cosas, de esto que ven aquí naranja, que es una proteína. Esto de aquí pretende ser el esquema del terminal de esas neuronas que veíamos antes. Esas neuronas, les decía, liberan neurotransmisores, que luego interaccionan pues, con otras neuronas y así se transmite la señal. Ese transmisor que liberan estas neuronas, pues uno de ellos se llama serotonina, ¿no? Y esta serotonina, que tiene que ver mucho con el estado de ánimo, con el sueño, etcétera, etcétera, pues cuando se libera, la biología es muy inteligente y inventó el reciclaje mucho antes que los humanos, ¿no? Y lo que tiene es un sistema por el cual, después de liberarlo, pues hombre, esto no se va a la basura, sino que se recicla, tiene una proteína que se encarga de recogerlo y meterlo para adentro para volver a ser utilizado, ¿no? Estas proteínas se llaman transportadores en general. Estos transportadores, como les digo, su síntesis está regulada desde ahí, desde ese cromosoma, desde una determinada zona. Esta proteína, que así les puede resultar algo raro que yo les hable de esto, quizá les resultará más familiar si les digo que es el lugar sobre el que actúan los antidepresivos más utilizados actualmente, el Prozac. El Prozac es una molécula que va, pum, 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 se pega aquí y lo que hace es taponar esto y hacer que haya más serotonina porque no se recapta, ¿de acuerdo? Básicamente ese es el mecanismo de acción de la fluoxetina, que es el principio activo del Prozac. Bien, pues volviendo a la diana de ese Prozac, ¿no? Resulta que se comprobó desde etapas muy tempranas que ese gen había unos sujetos que tenían un trozo de ese gen con una variante que se llamó corta, la S que viene aquí, que es el símbolo en inglés, se conoce como la variante S, la variante corta, y una variante larga, que es esta que tienen aquí, esta naranja. Y había unos sujetos que tenían variable larga y otra variable corta. Y bueno, pues muy bien. Y claro, las primeras sospechas, el primer interés científico, todos pensando, oiga, vamos a ver si esto de la depresión tiene que ver con esto, los antidepresivos funcionan aquí, y hay unos sujetos que tienen variante corta y otros larga, ya tenemos el gen de la depresión. Se acabó el problema, ya sabemos cuáles las bases biológicas de la depresión. Pues no es tan fácil. Es decir, cuando se cogió un grupo de sujetos con depresión, un grupo de sujetos sin depresión, y se vio cuál era la proporción que tenía cada uno de ellos de estos, se vio que no había grandes diferencias. Es decir, no teníamos el gen de la depresión. Pero amigos, la cosa no acabó ahí. Cuando a alguien se le ocurrió separar a los sujetos que tenían esa variante corta y la variante larga, se encontró con algo
que es lo que les muestro aquí. También les traigo la figura original en inglés. Resulta que a los sujetos que tenían la variable corta es esto rojo, quédense con esta. Cuando a esos señores se les enseñaban caras de enfado, eran muy sensibles a esas caras de enfado, eran mucho más sensibles a esas caras que a caras de alegría, ¿de acuerdo? Los señores que tenían la variable corta, ¿no? Aquello de la S. Sin embargo, a los señores que tenían la variable larga, resulta que eran mucho más sensibles a las caras alegres que a las caras tristes. Dicho de otra manera, había gente que veía la botella medio llena y había gente que veía la botella medio vacía, siendo la misma botella. Es decir, unos tendemos a ver las partes más negativas de la vida y otros tendemos a ver las partes más positivas de la vida, viendo lo mismo. Y esto tenía que ver con esa variante. Es una variabilidad de cómo ver la vida, y hubo alguien que pensó, hombre, pues esto sí que no tiene que ver de entrada con enfermedades, pero igual sí representa una cierta vulnerabilidad, una cierta susceptibilidad que, agravado por acontecimientos vitales, puede desencadenar, por ejemplo, depresión. Y efectivamente en el año 2003 se publica en una revista muy importante como es Science, un estudio en el que este señor había seguido a una cohorte de niños, pues prácticamente desde que nacieron hasta los 20 y tantos años, ¿no? Casi 1000 niños, y los fue siguiendo, y el interés de este señor, cuando estaba haciendo esto, había empezado obviamente pues muchos años antes, los iba evaluando cada cierto tiempo, lo que él buscaba era si acontecimientos vitales estresantes para esos niños podían generarles pues cuadros de depresión, síntomas depresivos, ideas de suicidio. ¿Y qué asuntos estresantes, qué eventos estresantes valoraba? Pues empezó valorando el maltrato infantil, ¿no? Y luego siguió pues problemas escolares graves, acontecimientos de muertes familiares, problemas incluso de encarcelamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Una corte muy complicada en este sentido. Este señor, que buscaba inicialmente eso, lo que iba viendo es que no encontraba nada y que realmente esos acontecimientos estresantes no incrementaban las tasas de depresión o no incrementaba la idea de suicidio en esos sujetos. Pero cuando vio estos estudios anteriores y decidió separar a aquellos niños en función de su perfil genético, pues miren por dónde comprobó que aquellos de la S, aquellos que veían la parte negativa de la vida, esos sí que tenían una tendencia muy superior a los de la L, a los que veían la botella más llena, ¿no? Los de la visión positiva. Los de la S tenían tendencia siempre a hacer más síntomas depresivos, a tener más ideación o incluso intentos de suicidio, en la medida en que se iban produciendo más acontecimientos vitales estresantes. Es decir, cuando la vida se les iba poniendo más difícil a esta gente, los de cierta variante genética generaban o iban apareciendo con sintomatología depresiva o próxima a la depresión. Este es un estudio muy bonito, se ha utilizado mucho porque es una muestra de cómo muchas enfermedades mentales son producto de la interacción entre genes y ambiente. Es un ejemplo característico cómo genes y ambiente interaccionando en determinadas circunstancias son capaces de desencadenar enfermedades mentales. También a nivel genético probablemente lo que se ha denominado epigenética, y ahora les explicaré así a grandes rasgos qué es, la epigenética probablemente está ayudando a entender muchos aspectos de la variabilidad cerebral. Estamos acostumbrados a conocer que bueno, pues la información genética está en los cromosomas y que luego esos cromosomas, pues como les decía anteriormente, pues generan sus productos, sus proteínas, sus mensajeros, sus proteínas, y de alguna forma la variabilidad de esa información es la que nos hace diferentes entre todos. Lo cierto es que, bueno, que estos cromosomas pues al final están enrollados en torno a unas proteínas que se llaman histonas, y lo importante de toda esta historia, para lo que nos interesa, es que cuando la información genética de ese ADN se tiene que transcribir y traducir, esa cadena se tiene que abrir. Esto que está muy enrollado se tiene que abrir para que esa información que existe en esa cadena pueda llegar a la formación de proteínas. Bueno, pues resulta que a través de ciertas reacciones químicas, miren, esto que ven aquí vuelve a ser, a ver si yo me estoy quedando sin puntero, bueno, arriba a la izquierda, ven, esto vendría a ser esa cadena de ADN y estas son esas proteínas sobre las que se enrollan. Esa cadena, como ven aquí, se puede abrir o se puede cerrar. Cuando está cerrada,
pues separa la producción de esa cadena de ADN. Y eso se puede producir por la adición de ciertas radicales químicos, en concreto, por ejemplo, metilaciones, ¿no? Y se puede abrir por la adición de otros, esto que vienen aquí, unas ACs, que son acetilaciones. La consecuencia práctica de todo esto, que es lo importante, miren, esta adición de radicales a las cadenas de ADN modifican la actividad de ese ADN, y en la medida en que modifican ese ADN, modifica la producción. Fíjense, aquí el ejemplo que les traigo, la cadena abierta produce, aquí hay un más, produce más de una sustancia que se llama BDNF. Retengan esta palabreja unos minutos porque vamos a volver sobre ella. BDNF, más. Cuando está plegado, BDNF, menos BDNF. Ya veremos a ver si esto es importante o no es importante para el cerebro. Pero como les digo, el meter esos radicales, y estos radicales no es algo que va con la información genética, sino que nos lo va aportando la vida y las relaciones de cada día, se han visto, por ejemplo, en experimentos animales que cuando teníamos madres que cuidaban muy bien de sus crías y en el caso de roedores pues las lamen, las cuidan, las limpian, resulta que no se introducen muchos de esos radicales y eso hace que en un momento dado se produzcan pues productos relacionados, digamos, con el estrés y las respuestas de estrés en concentraciones o condiciones normales y que hacen que las crías de estas madres, que han tratado bien a sus niños, o no a sus niños, en este caso a sus crías, pues tengan una tolerancia al estrés adecuada. Sin embargo, si nos encontramos con madres que menosprecian o olvidan a las crías en roedores, lo que se ha visto es que esas cadenas de ADN, pues resulta que sufren esas metilaciones, fabrican menos, es decir, lo que se llega a esta situación en la cual está plegado el ADN, no se producen los productos adecuados y no se producen los productos adecuados del control del estrés y como consecuencia, la consecuencia final es que cuando estas crías llegan adultas presentan muy mala tolerancia al estrés, son crías con mucha más ansiedad, tienen el sistema del control del estrés lo tienen muy alterado, es decir, en función de lo que se ha producido en las etapas más precoces de la vida y el cuidado maternal, podemos llegar a tener modificaciones en nuestras estructuras genéticas que determinen algunos aspectos de nuestro comportamiento o cómo vamos a reaccionar ante eventos vitales en el futuro. Aquí lo ven con roedores, pero existen ya datos en humanos donde, por ejemplo, se ha comprobado en sujetos que habían cometido suicidio y estudiando las diferencias entre los que habían sufrido maltrato infantil y los que no habían sufrido, cómo tienen realmente diferencias muy importantes en este tipo de comportamientos. Esta es una de las áreas también punteras en este sentido, el ir conociendo cómo el estrés en las fases tempranas de la vida o el estrés acumulado durante esa vida es capaz de generar modificaciones en el ADN y cómo eso termina en el caso de los productos y de las proteínas vinculadas a la actividad cerebral, cómo eso termina determinando cambios en el comportamiento. Pero bueno, vamos a ir a cosas un poquito más grandes, vamos a ir al nivel celular, y aquí también en los últimos años se ha producido un salto cualitativo importante. Probablemente la mayoría aprendimos en la escuela que las neuronas no se dividían, que uno nacía con un determinado número de neuronas y a partir de ahí empezaba a perderlas y que la neurona era una célula que no se dividía. Bueno, pues esto no es cierto. Sabemos desde no hace muchos años que en algunas áreas cerebrales de los humanos, el hipocampo es una región que está por ahí, y en roedores en alguna otra zona, áreas olfativas, pero bueno, fundamentalmente el hipocampo, resulta que a partir de eso que se llama células madre, se producen y se replican neuronas y esas neuronas migran a determinadas zonas. Y sabemos además que esa duplicación, esa generación de nuevas neuronas, pues por ejemplo, se activa por, vamos a decir, la buena vida. El ejercicio no el ejercicio excesivo, pero sí el ejercicio, y que sin embargo el estrés, como les decía antes, situaciones de maltrato infantil, o maltrato en las primeras etapas de la vida, contribuyen a que esos fenómenos se paralicen, se atrofien o se paralicen. También hemos aprendido que algunas sustancias son capaces de poner en marcha y acelerar esa proliferación de neuronas, en concreto los antidepresivos.
Y bien, ¿esto por qué es importante? Bien, es importante porque, bueno, esta es la imagen que todos tenemos de una neurona, ¿no? El cuerpo, esta prolongación que son los axones, las dendritas, que son estas cosas largas, y cuando uno se coge una neurona como puede ser esta y la mira en esa zona pequeñita y lo amplía, pues descubre que eso al final tiene otras terminaciones que efectivamente se llaman espinas y que lo ven aquí también fotografiado al natural, ¿no? Es decir, estas terminaciones no son como las vemos ahí, sino que en realidad son así, ¿no? Y cada una de estas espinas, pues visto todavía más aumento, son las zonas donde se producen esos contactos entre neuronas. Bien, el crecimiento de todas estas espinas y el crecimiento de estas prolongaciones de las neuronas depende de unas sustancias muy concretas que se llaman factores neurotróficos. Factores neurotróficos. El primer factor neurotrófico fue descubierto por esta señora, fallecida no hace mucho, y que le llevó a la obtención del premio Nobel, como ven ahí, en 1986. Y esos factores neurotróficos, para que se hagan una idea, son como la luz a las plantas. Yo creo que el ejemplo es adecuado. Es decir, ustedes saben que las plantas normalmente, y si tienen agua, etcétera, etcétera, crecen hacia donde hay luz. Bueno, pues las neuronas suelen crecer y proliferan y son capaces de multiplicarse hacia aquellas zonas donde se van produciendo esos factores neurotróficos. Y el principal factor neurotrófico en el cerebro es aquel que les decía que retuvieran durante unos minutos, aquello que había llamado yo BDNF. BDNF son las siglas en inglés de factor neurotrófico derivado del cerebro. Ya ven qué sencillo, ¿no? ¿Qué hace ese BDNF? ¿Qué hace esa luz sobre las neuronas? Pues esa luz es la que permite que las neuronas pues, estén, como ven aquí abajo a la izquierda, que tengan esas arborizaciones, conecten, hagan las conexiones adecuadamente, mantengan esos botones sinápticos adecuadamente. Si quitamos el BDNF, quitamos la luz a la planta, pues de repente hay menos ramificaciones, hay menos conexiones, la neurona se atrofia, ¿de acuerdo? No hay BDNF, ¿de acuerdo? Por el contrario, si aportamos más BDNF, pues esto se enriquece y las conexiones se establecen de manera adecuada. ¿Qué sabemos en estos momentos? Pues que ese BDNF, entre otras cosas, deja de fabricarse si hay un exceso de estrés, un exceso de glucocorticoides. Y ya, volviendo un poquito atrás, creemos y pensamos que el mecanismo es ese que les explicaba yo, esto de la epigenética que sonaba tan raro, pues cuando les decía aquello de que si los cuidados maternales o los malos cuidados maternales, que si los eventos estresantes, bueno, pues esas situaciones probablemente que conllevan a mayor presencia de estrés, mayor presencia de los glucocorticoides, que en el fondo son las hormonas del estrés, eso inhibe el BDNF y por tanto inhibe esa luz que necesitan esas plantas que son nuestras neuronas. Así que, como les digo, probablemente el estrés es uno de los factores más, en este momento, más estudiados y precipitantes de muchas alteraciones mentales. De hecho, existe pues, bueno, toda una serie de corrientes que están hablando de la neurotoxicidad inducida por el estrés como uno de los principales mecanismos de enfermedades mentales, como pueda ser la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Bien, hasta tal punto que esa pérdida, como les digo, de neuronas o de reducción de su tamaño hace que ciertas áreas, esas áreas donde les decía que se producía esa multiplicación celular, el hipocampo, cuando las vemos con esas imágenes, resulta que su tamaño está muy reducido en determinadas enfermedades. Por ejemplo, el estrés postraumático, esto que sufren pues, los militares que han estado en situaciones difíciles de guerra, ¿no? en Irak o cosas de estas, que cuando regresan a sus países suelen, o sujetos, personas por ejemplo que han vivido catástrofes importantes, ¿no? huracanes, saben que está descrito que esta gente pues luego tienen vivencias y dificultades de adaptación y tal. Bueno, pues este tipo de enfermedades, en este tipo de personas se ha visto que tiene una atrofia muy importante de este área y que probablemente tiene que ver con estos mecanismos que yo les comentaba. Fíjense que de alguna forma es que estamos llegando a conocer en profundidad cómo estos eventos externos, que nos son ajenos, que creemos que debemos convivir con ellos, pues realmente son capaces de lesionar nuestro cerebro de manera más importante. Sigamos avanzando poquito a poco y nos metemos en los circuitos, ¿no? Ya no estamos en neuronas, sino que estamos en circuitos y se han estudiado, les hablaba antes de aquello del conectoma, ¿no? ¿Qué áreas conectan? Y se pueden trazar mapas de esta naturaleza que son muy bonitos, que necesitan mucha ingeniería, mucha informática, pero desde el punto de vista práctico, y por contarles algo
que resulte atractivo. Miren, una de las vías más interesantes descritas en los cerebros, no solo de humanos, sino también de otras especies, es un sistema que se llama el sistema de recompensa. Es una vía que utiliza a la dopamina como neurotransmisor, y es una vía que se activa cuando, o mejor dicho, esa vía lo que nos informa es que lo que hemos hecho o lo que ha activado esa vía es bueno para nosotros, por eso se llama vía de recompensa, nos refuerza, lo que nos recuerda es, oiga, eso que ha conseguido usted, eso que estaba haciendo y que ha activado esa vía es bueno para usted, le sienta bien, le gusta y por tanto tienda a repetirlo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando yo les enseñaba esto que les decía de los sujetos que van buscando sensaciones nuevas? Y bueno, pues esas sensaciones nuevas suelen activar esa vía y hay una tendencia a repetir esas conductas. De manera fisiológica esa vía se activa, por ejemplo, en la alimentación, en la lactancia materna, en la actividad sexual. Es decir, esto lo que nos está diciendo a los seres vivos es, oiga, esto que sirve para que ustedes sigan vivos o para que su especie siga viva y se perpetúe, debe activar esa vía y debe usted repetir ese tipo de conductas. Esta vía es manipulable también de forma externa. El ejemplo característico son las drogas de abuso. Las drogas de abuso tienen en común el que son activadores de esta vía, hiperactivan esta vía, y por tanto el sujeto, la información que recibe es, oiga, eso que está haciendo usted, está tomándose eso, pinchándose eso es bueno, usted tiene la sensación de que eso le sienta bien y por tanto tenderá a repetirlo, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, en las empresas que se dedican a desarrollar medicamentos, cuando exploran esta vía con un medicamento, saben si esa sustancia va a ser susceptible de abuso antes de someterla a ningún test. O sea, cualquier sustancia que sea capaz de activar esto, puede usted estar seguro que va a terminar siendo una sustancia que puede generar conductas de abuso, y por tanto hay que andar con precaución. Esa vía, por ejemplo, se activa, aquí les traigo una foto, en unas, digamos, conductas muy interesantes para quien se dedica a estudiar estas cosas, que es el denominado efecto placebo. ¿Por qué a veces un medicamento que no tiene actividad, de repente tenemos la sensación de que nos funciona y nos creemos que funciona y nos sienta bien, ¿no? Bueno, pues sabemos, desconocemos por qué, pero sabemos que esa vía se hiperactiva en esas condiciones. Bien, entrando en regiones, y así vamos avanzando. Seguro que a ustedes también les suenan este tipo de esquemas, ¿no? Esto que proviene de eso que se llamaba la frenología, toda una escuela que surgió a principios del siglo XIX, que trataba de ascribir a ciertas áreas craneales más que cerebrales las diferentes formas de pensar y comportarse los humanos. Esto, pues bueno, efectivamente tenía poca base científica, pero estuvo vigente durante muchos años. Lo que ocurre es que no es del todo desacertado. Es cierto que en el cerebro, esto que tenemos aquí abajo a la izquierda, en el cerebro, las funciones tienen más o menos unas localizaciones. Sabemos que, por ejemplo, esto que ven aquí, de este color morado, pues son las áreas encargadas de mover nuestros músculos, de iniciar el movimiento, que lo que está por detrás son las áreas con las que tenemos las sensaciones, o que hay zonas vinculadas al lenguaje, o que con esta parte de atrás, la corteza occipital, es con la que vemos. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro, no se les olvide. Hay ciegos que son ciegos cerebrales, tienen perfectamente los ojos, sin embargo tienen dañadas estas áreas. Es decir, sí hay una cierta topografía cerebral, y dentro de estas áreas hasta se pueden hacer representaciones de los músculos. Esto es lo que se ha llamado los homúnculos, ¿no? Los homúnculos vienen a representar, si este cerebro lo cortamos por aquí, lo vemos en la otra posición, podemos ver que obviamente hay zonas con mayor sensibilidad, como puede ser la cara, que tienen pues zonas de la corteza más encargadas. Se puede hacer hasta una representación de esto, y es esto que tienen aquí, ¿no? Así seríamos vistos, si nos mirásemos al cerebro y a partir de las representaciones en el cerebro tuviéramos que representarnos, así seríamos en los aspectos motores, así seríamos en los aspectos sensitivos. Es decir, obviamente la movilidad más fina la tenemos en las manos, ¿no? Las áreas del cerebro que mueven las manos son las más importantes. La sensibilidad, pues las manos y la cara, fundamentalmente. Bien. La información sobre las acciones y el funcionamiento de estas regiones cerebrales, lo que vamos conociendo del cerebro humano, por suerte o por desgracia, procede normalmente del estudio de las alteraciones y del estudio de lesiones en pacientes y en sujetos humanos que han sufrido accidentes o que han sido sometidos a intervenciones. Este es un ejemplo también muy típico en la literatura, el famoso paciente HM. Este es un señor
que a los 20 y tantos años y por una epilepsia y siguiendo pues, las modas de la época, ¿no? Las indicaciones de la época, le quitaron los hipocampos, aquella región que les decía yo que donde estaban la proliferación de neuronas, es un área muy vinculada a los aspectos de memoria, pero eso tampoco estaba claro cuando ocurrió esto, ¿no? Y resulta que su cerebro, que tenía que haber sido así, pues se quedó con estos huecos vacíos. Este señor sobrevivió perfectamente, le quitaron la epilepsia, pero a partir de ese día el señor tuvo incapacidad absoluta de retener cosas. Empezó a vivir con lo que se llama una amnesia anterógrada. Él se acordaba perfectamente de todo lo que había ocurrido anteriormente, pero todo lo que ocurría a partir del momento en el que fue operado no lo podía grabar, ¿no? Pasaba como en los ordenadores, aquello de que bueno, él podía seguir una conversación, podía seguir hablando, pero en cuanto se le cambiaba de tema ya no sabía de qué se había estado hablando. Quizá alguno de ustedes han sufrido esta experiencia, si no en carne propia, en carne ajena, en traumatismos cráneoencefálicos, golpes, la gente a veces suele ocurrir esto, ¿no? Luego se recupera en poquitos días habitualmente, pero no se acuerda, ¿no? Entra la situación prototípica, ¿no? Uno tiene un familiar que ha tenido un golpe en la cabeza, está en el hospital, entra, le reconoce, le saluda, qué tal y cual, qué bien, sale usted de la habitación, por lo que sea, ¿no? Ha llegado la visita al médico, sale a la habitación, vuelve a entrar a la habitación y le vuelve a saludar su familiar como si no le hubiera visto la vida, hola, y le vuelve a contar el mismo rollo, ¿no? Es decir, esa persona no ha retenido en ese periodo, ¿no? Eso que normalmente se recupera, si a uno le quitan el hipocampo, le quitan los dos hipocampos, desaparece. Bueno, este señor se convirtió en un experimento vivo. Vivió hasta hace poco, durante 50, 60 años, este señor ha sido sometido a estudios neuropsicológicos constantemente, ha sido uno de las personas que más ha aportado al conocimiento del hipocampo y las relaciones con la memoria y cómo va el funcionamiento de la memoria en los humanos. Como le dice aquí, ha vivido siempre en tiempo presente, hasta tal punto que este señor, fíjese, que llegó a la época de las resonancias y efectivamente las resonancias confirmaron que se habían llevado por delante los hipocampos de este señor. Otro caso más antiguo, prototípico, que también es muy curioso, es lo del señor el Phineas Gage. Este señor en Estados Unidos era un trabajador de los ferrocarriles y tuvo un accidente laboral, que lo que le ocurrió esta herramienta, que no sé yo muy bien para qué servían los ferrocarriles, le atravesó así. Bueno, pues este señor, que todo el mundo hubiera esperado que hubiera fallecido en ese momento, pues estaba recuperado a los pocos días. Prácticamente podríamos decir que se levantó de esa lesión, se quitó la barra, se sacudió el polvo y siguió trabajando. El cráneo de este señor se conserva en la Universidad de Harvard, es este que está aquí. Y este señor, lo que sí se pudo comprobar en aquel momento, hay documentación escrita, es que este señor, que podríamos decir que volvió a nacer, ¿no? Cuando sufrió el accidente, realmente cambió. Este era un señor afable, con una buena relación social, amigable, normal en familia, y de repente se transformó a partir del accidente, ese que no le había pasado nada, pasó a ser un señor huraño, incumplidor con el trabajo, incumplidor con la familia, es decir, están descritas una serie de alteraciones, terminó incluso bastante mal pues a raíz de este tipo de comportamientos, y neurocientíficos posteriores han dedicado a estudiar la descripción que hay de qué pasó con este señor y qué sintomatología tenía con las lesiones. Esto ha aportado muchísima información sobre el funcionamiento de unas ciertas áreas de la corteza frontal, ¿no? Las áreas, digamos, que nos definen más como humanos. ¿Hay algún otro ejemplo? Por ejemplo, Luria es un médico ruso que se dedicó a una cosa que se llama la neuropsicología. Básicamente este señor, con los soldados rusos de la Segunda Guerra Mundial que sufrían lesiones de metralla, a partir del estudio de las alteraciones que presentaban estos señores en el comportamiento, en el lenguaje, etcétera, etcétera, fue describiendo qué zonas topográficas del cerebro se iban encargando de determinadas funciones. Se hizo unos estudios maravillosos, nos ha enseñado, este es un investigador fundamental en la descripción de las bases neurocientíficas del lenguaje. Y como ven también, pues desgraciadamente en base a accidentes. Bien, para finalizar ya, en la parte ya más intensa, tendríamos que hablar de las bases neurobiológicas, probablemente de eso que nos define como humanos, ¿no? La empatía, la confianza, el altruismo. Seguro que ustedes han oído hablar en alguna ocasión, esto sale mucho en la prensa, lo de las neuronas espejo, ¿no? Esas que nos permiten ponernos en el papel de los demás. Claro que hay un interés en todo esto que roza áreas de la filosofía, la moral, la ética, pues por supuesto que tiene unos sustratos biológicos y sustratos biológicos muy interesantes y que han dado lugar a todas unas áreas que se llaman
pues la neuroética, ¿no? Y les voy a poner, este es un ejemplo típico que se pone en este tipo de estudios y vamos casi para finalizar otro experimento con ustedes. Vamos a ir a la parte de arriba, ¿no? Imagínense, esto es un modelo, ya les digo, el caso del tranvía. Esto es un tranvía que avanza a gran velocidad hacia estos señores, inexorablemente los va a atropellar y los va a matar. Ustedes son esta persona. Usted tiene aquí las agujas y de usted depende el cambiar la trayectoria de ese tranvía y desviarlo hacia otra vía donde va a atropellar también inexorablemente a otra persona. Piensen y no me lo digan si harían o no harían. Ustedes pueden dejar que el tren vaya y atropelle y mate a estas personas o cambiar las agujas y atropelle y mate a esta persona. Piensen si lo harían o no lo harían, pero no me lo digan. Piénsenlo. Y ahora vamos a ir a la situación de abajo. Es una situación parecida. Avanza el tranvía y avanza hacia esas 5 personas. Usted vuelve a ser esta persona y ahora tiene la posibilidad de lanzar a un señor que tiene al lado, un señor gordo, obeso, que si lo lanza es capaz de parar el tren, lo va a matar, pero va a parar el tren y va a librar a esas 5 personas. Y eso es una decisión que está en su mano. Piensen también qué es lo que harían y no me lo digan. ¿De acuerdo? Bueno, pues normalmente, así, cuando uno hace estadística en los humanos, en diferentes culturas, en diferentes, incluso creencias religiosas, hay siempre una mayoría de gente que tiende a decir que aquí sí movería las agujas, no sé si es lo que han pensado ustedes, y que sin embargo aquí no actuarían, cuando el resultado objetivo de ambas situaciones es la misma, es decir, es 5 muertos frente a un muerto. La decisión es objetiva. Ya les digo que lo normal estadísticamente suele ser aquí actuaríamos, aquí no actuaríamos. ¿De acuerdo? Bien, cuando una persona tiene una lesión en la corteza frontal, este tipo de decisión desaparece y entonces cuando se ha evaluado eso estadísticamente al 50%, es decir, las bases o razones por las cuales hay una tendencia a actuar aquí y no aquí desaparecen cuando, digamos, deja de funcionar habitualmente o deja de funcionar normalmente nuestra corteza frontal. Algo parecido se ha llevado a un terreno que en el fondo es lo mismo, que es lo que se ha llamado la neuroeconomía, o que se ha llevado el neuromarketing, ¿no? Esto que utilizan para convencernos, o para que juguemos cuando sabemos que la probabilidad de perder es amplia, o vayamos a estos concursos televisivos, esos de tiene usted 7 cajas, escoge una, quedan 6, te abren 5 y te vuelven a decir, oiga, ¿quiere que abra o no? Los matemáticos que seguramente habrán desfilado por aquí, enseguida nos convencen y dicen, oiga, claro, que usted, si le dan la posibilidad de cambiar, tiene que cambiar, ¿no? Por probabilidad tiene más probabilidad, y sin embargo el cuerpo, ¿no?, nos suele pedir, no, yo me planto, ese tipo de cosas. O aquello de que siempre es una pregunta, la gente prefiere más la Coca-Cola que la Pepsi-Cola, vende más, y, sin embargo, cuando a alguien se le tapa y se le da a beber las dos cosas, la proporción es mucho más elevada a los que escogen la Pepsi-Cola frente a la Coca-Cola, ¿no? Esto es algo que sigue siendo un misterio y que probablemente tiene que ver con otras cosas que nos han ido grabando. Bueno, pues, ¿dónde se graba eso? ¿Cómo se graba eso? ¿Por qué se graba eso? Obviamente, a la gente que se dedica al marketing y a la economía es un tema muy, muy interesante, ¿no? Y esto entra dentro de estos aspectos, como le digo, de la confianza en lo que me dicen, de creérmelo o no creérmelo. Bueno, detrás de eso hay algo que probablemente hay muchas cosas que vienen innatas, que vienen grabadas en nosotros mismos. El estudio de todo eso es a lo que se dedica este tipo de actividades. Así que, como resumen final, pues ya han visto que para la conquista del cerebro pues hace falta, hemos hablado de iniciativa política, hace falta tiempo, hay que darles tiempo a la gente que trabaja en estas cosas, hace falta tecnologías, hace falta sobre todo personal, ¿no? Personal formado es lo que tenemos que cuidar más, los cerebros, y hace falta entusiasmo social, pues como el que manifiestan ustedes por el hecho de estar aquí, ¿no? Creencia en el conocimiento y creer que ese conocimiento efectivamente va a contribuir al bienestar. Y posiblemente también pues lo que hace falta, y es algo que en estos tiempos estamos muy necesitados, son también fondos, ¿no?, como lo que demandaban estos sujetos. Así que nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias, Javier. A mí, según has estado hablando, se me ha ocurrido que se dice que el encéfalo es el órgano más desconocido de todos, yo creo que sí, pero la verdad es que sabemos cada vez más y sabemos muchísimo. Es fascinante.
Bueno, hoy vamos un poco tarde, entonces vamos a ir, va a haber tiempo para menos preguntas, pero tiene que haber algunas preguntas, así que quienes quieran preguntar, por favor, que levanten la mano, pasamos el micrófono y sean breves en la formulación de las preguntas, y también te pido, Javier, que seas breve en la respuesta. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería saber su opinión sobre todo el campo de la autoayuda y todo esto. Están explorando mucho la historia de que la tristeza produce al final daño en el cerebro y todo esto. ¿Realmente a la larga tener una personalidad que tiende a ver el vaso medio lleno, el pesimismo, puede dañar físicamente ese órgano? Básicamente yo diría que sí. Es decir, si alguien tiene una propensión a ver el vaso medio vacío, más que la parte más negativa de la vida, que está claro que esa persona ante los mismos eventos probablemente su personalidad y en última instancia su cerebro es más agredido, ¿no? Sufre más agresión y obviamente eso deja marcas. ¿Se puede prevenir, se puede actuar frente a eso? Sí. Ahí hablaba yo de, bueno, pues qué pasa con el BDNF, el estrés, y les decía, una de las formas de combatir esos efectos del estrés y los corticoides, por ejemplo, es la vida sana, el deporte, el ejercicio, la interacción social que mejora este tipo de cosas. Es decir, hay que saber reconocer aquello que ayuda para contrarrestar pues, los aspectos negativos de la vida, hay que contribuir a llenar esa botella. Hay un tema, funciona esto, ¿no? Que yo quería preguntar, y es el relativo a la inteligencia y la cultura. Es decir, supongo que la inteligencia, las inteligencias según Wagner creo que es, hay unas cuantas, la matemática, la cultural. Bien, entonces, lo que es la inteligencia, ¿por qué se produce una distinción tan grande entre las personas? Es decir, por la inteligencia natural, que es una cuestión, y la cultura, que es otro tema, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿a qué se debe esta diferencia entre las inteligencias, los coeficientes intelectuales entre las personas? Ya. Me hace una pregunta difícil, ¿verdad? O sea, si esto no lo ha sabido responder nadie, no creo que pueda respondérselo yo. Yo creo que también hay que saber definir o intentar aclararse cuando se habla de inteligencia, porque a veces confundimos inteligencia con lo de ser listo o con tener coeficiente intelectual elevado, que muchas veces, es decir, dependiendo qué herramienta se utilice, medimos unas cosas u otras. Y ahí sí que hay problemas, ¿no? Hay gente que considera inteligentes a aquellos que han estudiado, y yo conozco gente que ha estudiado que son muy borricos y gente con pocos estudios y que yo considero muy inteligentes y muy respetables. Eso sí. Si usted lo que me pregunta es ¿cuáles son las bases biológicas sobre todo eso? Pues complicado, yo no sabría responderle en este momento, así de claro. Forma parte, ya he visto que en esa escala eso estaría al final de la escala, que es cuando menos, o en las partes en las que menos conocemos. Sí, buenas tardes. La primera, dos preguntas muy sencillas. La primera está relacionada con lo que tiene que ver con la lateralidad, la dominancia, hasta dónde la dominancia, soy educador, tiene o estimula si maneja las dos lateralidades del cerebro. Y la segunda tiene que ver con los derrames cerebrales, también que tengo un familiar en ese caso. Quisiera saber hasta dónde el derrame, por así decirlo, caer líquidos en la masa encefálica, se podría recuperar dependiendo también la zona, no lo sé. Muchas gracias. Bien, gracias. Las dos preguntas tienen alguna relación y de manera breve. Es cierto que algunas funciones cerebrales presentan, digamos, una cierta lateralización hacia unas zonas, sobre todo funciones más avanzadas, estaríamos hablando de lenguaje, integración, cosas, por ejemplo, como el reconocimiento de caras, este tipo de cosas tienen una lateralización, y es cierto que estadísticamente los humanos tendemos a tenerlos en un lado o en el otro, pero hay mucha variabilidad, ¿no? Y sabemos que hay zurdos, hay diestros, y al final funcionamos muy bien. Y también sabemos por la experiencia
que en caso de lesiones muchas veces el hemisferio contralateral puede recoger esas funciones. Depende mucho de en qué momento se puede producir esa lesión, en qué momento hay que ir moviendo esas lesiones. Y esto enlaza con la segunda pregunta. Evidentemente un derrame cerebral, un problema de una isquemia o de una hemorragia cerebral que lesiona un determinado hemisferio, la pregunta es, ¿puede el hemisferio contralateral encargarse de todo eso? Pues puede, pero no siempre lo hace, o no siempre lo hace, depende del tamaño de la lesión, de la edad, de cómo estaba ese cerebro o esos dos hemisferios en la fase previa. Yo he visto casos de lesiones enormes de gente que apenas tenía dificultades motoras y al contrario, ¿no? Hay pequeñas lesiones en las que veías a gente con déficit muy importantes. Pero desde luego el cerebro sí que tiene plasticidad para moverlo de un lado al otro determinadas funciones, sobre todo cuanto más joven es ese cerebro y menos atrófico está. Levante la mano ostensiblemente, porque si no, no vemos. Por favor. Es que ricasco, gracias por la charla, porque ha sido muy interesante. Igual mi palabra, no sé si entra dentro del lugar, endorfina, ¿tiene algo que ver con todo este rollo? Sí, sí. Sí, les decía antes que, bueno, que había unas sustancias químicas que se llamaban neurotransmisores, que es, digamos, la señal química de conexión entre neuronas, y hay unas en concreto pues, que son estas endorfinas. ¿Qué son estos? Pues son las morfinas endógenas, las morfinas que fabrica nuestro organismo. O sea, piensen que la morfina, que saben que es un potente analgésico que nos quita el dolor, pero que proviene de una planta, si va a actuar en algún sitio, es que ese organismo tiene algún sitio para reconocerla. Les estoy haciendo el razonamiento que se hicieron los investigadores allá por mediados de los años 70 del siglo pasado. Parece que la morfina actúa sobre unos determinados lugares y se encontraron esos lugares y que a partir de ahí quitaban el dolor. La siguiente fue, oiga, si yo tengo lugares para reconocer, seguramente tendré morfinas endógenas, no va a fabricar mi organismo algo para recibir una señal y no tener esa señal. Y se encontraron morfinas endógenas, que son estas endorfinas que dice usted. Estas endorfinas tienen mucho que ver con, sobre todo, control del dolor y luego pues sensación placenteras, se liberan sobre todo, se produce liberación muy importante en situaciones de generar sensación de placer. Un ejemplo, y incluso se sospecha, se intuye que probablemente la retirada de esas morfinas en ciertos sujetos genere una especie de síndrome de abstinencia, lo mismo que ocurriría si se le dan opiáceos de manera repetida. Y un ejemplo muy característico son los deportistas. Los deportistas, se sabe que el esfuerzo es una de las formas en las que se liberan endorfinas. El deportista que por razones ajenas a su voluntad tiene que dejar de hacer deporte en un momento dado, está inquieto, tiene dificultades para dormir, nervioso, eso es un síndrome de abstinencia a morfina, larvado, pero lo es. Y de hecho también se puede provocar con sustancias que manipulen esos sistemas. Sí, es decir, hay endorfinas, hay morfinas endógenas. Aquí. Antes me ha parecido entender que has hablado del tema de la reproducción de las células, que nos habían siempre dicho de que ciertas células no se reproducían. Me imagino que te referías a las neuronas. Yo siempre tenía entendido que la neurona era la única célula del cuerpo humano que no tenía reproducción, pero has dicho que no, que sí, que efectivamente se pueden reproducir. ¿Esto está contrastado y además de qué forma se reproducen estas neuronas? Sí. Como comentaba, efectivamente las neuronas, habíamos aprendido que era la célula prototípica que no se multiplicaba y no es cierto. Es decir, fabricamos y estamos fabricando neuronas constantemente. No en todo el cerebro, en áreas muy localizadas, con funciones tampoco claras. Es decir, oiga, ¿y por qué hay no en otros sitios? Pero sí. Y como le comentaba, lo que sí sabemos es que si paramos esa producción, esa proliferación de neuronas, podemos observar síntomas. Les decía, el estrés es uno de los factores externos que paraliza eso. Las radiaciones, por ejemplo, también paralizan la fabricación de neuronas y termina manifestándose con conductas muy relacionadas fundamentalmente con las actividades del hipocampo, que es donde se produce eso. Seguramente lo habrán
ustedes lo habrán vivido de alguna forma, yo soy el primero en confesarlo que sí. Cuando uno está muy estresado una temporada, se le olvidan las cosas, ¿no? Su hipocampo no termina de trabajar bien. Bueno, pues probablemente detrás de eso hay este tipo de mecanismos. Estoy siendo un poquito atrevido, pero yo creo que el foro lo permite. Muchas gracias, muy interesante la charla. Sí, mi pregunta iba alrededor de si se puede actualmente reparar zonas del cerebro. No solo mediante los injertos esos eléctricos, sino localizar una zona dañada y operar. Y operar y trasplantar allí o meter Sí, células madre, ¿no? Que sería no sé como cómo, moda, no ¿no? sé Si cómo, dicen que igual ponen es- células madre por todos los sitios, ¿por qué no en el cerebro? Se está intentando. Igual es fantasía, pero se está, bueno, esa es la se pregunta. está intentando. Hasta ahora las cosas no van muy bien, todo hay que decirlo. Los intentos que se han hecho, es decir, ha habido intentos de trasplantes de células, por ejemplo, en el ámbito de la enfermedad de Parkinson, durante un tiempo se hacían injertos de células embrionarias que eran capaces de desarrollar neuronas adultas de esas características, ¿no? De las lesionadas en la enfermedad de Parkinson. Parece que esos pacientes iban bien durante algunos años, pero en cuanto se empezó a ver el seguimiento de esos pacientes, volvieron a la situación anterior. Por ahí hay una persona que está haciendo así, que es una persona que profesionalmente ha vivido esta historia que estoy contándole yo. Así que de momento le diría que más fracasos pero se sigue probablemente la utilización de células madre y las variantes existentes para abordar determinados procesos cerebrales es algo que terminará dando resultados de uno u otro tipo. Bueno, yo creo que ya no hay ninguna otra pregunta, con lo cual estamos cumpliendo perfectamente el horario. Muchas gracias. Ha sido una intervención magnífica, la verdad, me ha encantado la charla. Antes de despedirnos, quiero decir dos cosas. Una, siempre son las que digo siempre. Una es que tenemos unas hojas para las personas interesadas en recibir información de los actos que organiza la Cátedra de Cultura Científica, que nos dejen el dato con la dirección de correo electrónico y así les informamos. Venimos a organizar del orden de 2 actividades al mes, aproximadamente 1 a 2, dependiendo de la época del año. Esta es una cosa, allí en la salida. Y la siguiente Cienciateca va a ser en el mes de septiembre. No tengo en la cabeza exactamente el día, es a mediados de septiembre. La dará Iñaki Guirizelaya, que es catedrático de Ingeniería Telemática en la Universidad del País Vasco, y va a hablar de inteligencia artificial. Y, por lo tanto, hasta el próximo mes de septiembre. Eskerrik asko.